A pesar del carácter generalista de su parrilla, en la televisión pública encontramos franjas y programas temáticos de cierto corte institucional, informativo y didáctico. En esa línea, por ejemplo, se cuenta el programa Consultorio Jurídico. Como se ha manifestado en ocasiones anteriores, la televisión tradicional tiene que compartir ahora ventanas y atención con muchas otras maneras de comunicarse, con muchas otras maneras de compartir y de consumir contenidos audiovisuales mucho más especializadas. Por eso, en esta nueva línea vale preguntarse, ¿son estos programas como Consultorio Jurídico pertinentes para seguir emitiéndose en la televisión pública? ¿Dónde radica la particularidad de este tipo de programas? ¿Lo sigue viendo el televidente del Caribe? Este es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenido. Sobre este tema, al buzón del Contenedor llegó la siguiente pregunta. Buenas, yo veo que en Telecaribe se presentan programas como Consultorio Jurídico, donde se responden preguntas de los televidentes sobre temas legales. Yo quería saber cómo en Telecaribe se define qué tipo de temas ameritan tener un programa especial. Por ejemplo, si se pudiera tener un programa dedicado a temas de psicología. Mi pregunta concreta es, ¿cómo Telecaribe define o escoge los temas que se pueden tratar en programas de este tipo? Muchas gracias. Sobre el particular, de Telecaribe obtuvimos la siguiente respuesta. El canal cuenta con diferentes modelos de contratación para emitir contenidos en la parrilla de programación. Antes de aprobar un nuevo contenido es necesario conocer un programa piloto, donde el proponente desarrolle la propuesta audiovisual, la cual es evaluada y revisada por un comité técnico. La propuesta debe presentar las características técnicas y de tratamiento del contenido. El canal realiza los comentarios necesarios y determina si el programa cumple o no con los requisitos mínimos para su emisión. Seguidamente, entramos a revisar las franjas para presentar al proponente una opción de día y horario de emisión acorde a la temática que propone. En el caso específico del programa Consultorio Jurídico, los productores tienen total libertad para desarrollar las diferentes temáticas, siempre y cuando estén enmarcados en el objetivo del programa. Es válido mencionar, debido a su inquietud, que en anteriores vigencias hemos contado en nuestra parrilla con programas relacionados con temas psicológicos, como es el caso de Mauricio Escucha, del cual se realizaron 2 temporadas. Atentamente, Lucía Sarmiento Barrios, jefe de División de Programación y Emisión, Canal Regional Telecaribe. Televisión sin televidentes no tiene sentido. En El Contenedor le damos especial importancia a la opinión del televidente del Caribe colombiano. Más o menos. Negativo. No sé ninguna mía. O no la recuerdo ahora. No mucho. No sé mucho en realidad. Muy poco. Realmente las personas en Colombia en general se tornan un poquito indiferentes a sus derechos. Sin embargo, después de la Constitución del año 1991, con la publicidad que se le dio y a medida que se han presentado los diversos casos, las personas realmente se han interesado en saber cuáles son sus derechos. Sin duda, Consultorio Jurídico es un programa social, es un programa dirigido a la comunidad y tiene relación con la cotidianidad de lo que los ciudadanos viven en su interrelación con el derecho. Por tanto, creo que el éxito de Consultorio Jurídico es llevar la información que requiere el ciudadano para desarrollarse mejor como tal y para proteger los derechos que tiene en sus distintas situaciones, contratos o situaciones jurídicas que vive. Consultorio Jurídico es una orientación y realmente, a pesar de que no hay una entrevista personal con el profesional, las personas se sienten con aquella tranquilidad de que las personas que están participando en el programa son líderes y son personas profesionales en cada área. Y realmente se llevan una satisfacción en las respuestas y les ha servido mucho para tomar una decisión en su vida. Los temas se manejan con un vocabulario bastante plano, bastante simple, con ejemplos que permitan dar un conocimiento de los derechos que tienen los televidentes frente al tecnicismo jurídico. Siempre se procura que el lenguaje descienda al menor tecnicismo, teniendo en cuenta que quien nos ve, quien nos escucha, quien está frente al televisor, es una persona que es no abogada y que no tiene
el conocimiento del lenguaje técnico jurídico. Consultorio Jurídico es un espacio interesante que realmente tiene aproximadamente 15 años de estar funcionando, donde toda la comunidad, no solamente en Barranquilla o Costa Caribe, sino a nivel nacional, porque yo he sido participante de este programa, sobre todo en pensiones, se muestra realmente interesada. Sin duda sí, la manera como se plantea el esquema del consultorio, del programa, es frente a preguntas y respuestas. Preguntas que el televidente seguramente quiere hacer. Además hay una interacción con las llamadas, con los chats, con los mails que recibe en el set los presentadores del consultorio jurídico, que permite que allí se le resuelvan su problemática frente a puntos específicos. Uno puede en internet conseguir información de mucha índole, pero planteada con la pregunta específica, creo que es el plus que tiene el consultorio. Y es importante porque se mantiene a la comunidad en general actualizada. Me parece que los medios de comunicación, tanto radial como televidentes, hacen un papel importante en la comunidad porque la mantienen actualizada, la mantienen informada, y eso permite que las personas puedan ir entendiendo y asimilando cuáles son sus derechos y cuáles serían los caminos e instrumentos que les sirven para defender sus propios derechos. Sin duda contribuye a que el ciudadano tenga información, tenga conocimiento para poderse desempeñar de mejor manera en su rol como padre, como trabajador, como pensionado, como usuario de la justicia, como usuario de la salud. Y eso le da herramientas de información que el ciudadano le permiten vivir de mejor manera, teniendo en cuenta cuáles son los derechos que le asisten en cada relacionamiento que él tiene. Considero que espacios como consultorio jurídico son importantes, y de hecho no lo digo yo, sino que lo dicen los hechos. Fíjense que tiene 15 años y todavía las personas se sienten muy motivadas para escucharlo. Y considero que Humberto, Víctor y cuando antes estaba el doctor Padilla son personas que le emprendan seriedad, responsabilidad y sobre todo mucho profesionalismo. Vale entonces la pena que nos enteremos en El Contenedor cómo se trabaja, se produce, cuál es el quehacer de este tipo de programas temáticos, en particular de consultorio jurídico. Luego de la pausa tendremos invitados especiales en el estudio. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Estamos en directo desde los estudios centrales de la programadora Televista en Barranquilla y emitimos este programa para ustedes en directo con el objeto de que nuestro invitado de hoy, como habitualmente lo hacemos, responda a sus inquietudes. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Y hoy estamos conversando acerca de consultorio jurídico. Y por supuesto nos acompañan en estudio dos invitados muy especiales. Ellos son Humberto Mendieta y Víctor Julio Díaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias, Alfredo, por invitarnos. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una pregunta inicial de tantas que podemos hacer y que haremos a lo largo de la entrevista, y tiene que ver en cómo se escogen los temas que se trabajan en cada uno de los programas. ¿Van saliendo por coyunturas o ustedes ya tienen un listado de temas predeterminados que van trabajando? O si de pronto hay algo de actualidad que genere algún tipo de interés, ese es el tema que se trabaja. ¿Cómo lo manejan? Hay varios factores, ¿no, Víctor Julio? Hay varios factores. Uno de ellos es, en efecto, la coyuntura. Otro, que nos vamos planteando temas de acuerdo a las necesidades que tienen los televidentes, que no las expresan por los correos y WhatsApp que nos envían al teléfono, al número de WhatsApp que tenemos específica y especialmente para consultorio jurídico. Así que ese es lo que da lugar, ese es el factor número uno. El otro es el coyuntural. Y bueno, Víctor Julio plantea temas como yo los planteo, los socializamos entre los dos de acuerdo a las necesidades que haya, las posibilidades y a los temas que nos hemos hecho en algún tiempo. Sí, como sabes, Alfredo, el consultorio jurídico es un programa que brinda asesoría jurídica gratuita a la comunidad. Por lo tanto, para la escogencia de los temas, deberemos tener en cuenta aquellos que más impacta a la comunidad, la gente del común necesita saber para
para solucionar algunos de sus problemas. Este no es un programa dirigido a abogados o de concurso de conocimiento de derechos, sino de lo que debe conocer el común sobre los problemas cotidianos que se puedan presentar, pensiones, conflictos entre copropietarios, seguros, fotomultas. Entonces, la escogencia, en la pregunta que nos hace, se tienen en cuenta esas consideraciones. Humberto ya tiene preseleccionados unos temas, pero también la comunidad nos invita a que tratemos determinados temas y eso es lo que se tiene en cuenta para definir cuál es el tema de la próxima semana. Como estamos hablando entonces de un programa que busca resolver inquietudes de la comunidad, también es cierto que en algunos casos la terminología, la jerga que acompaña a los temas legales puede resultar difícil de comprender para el común de las personas. ¿Cómo hacen entonces, cómo se maneja por decirlo de alguna manera, el traducir a un lenguaje cotidiano estas terminologías o estos problemas propios del derecho y de lo legal? Con bastante frecuencia quienes nos visitan o quienes aceptan nuestra invitación a consultorios jurídicos son abogados que a la vez son docentes. Eso da lugar a que sea mucho más pedagógico la manera como exponen sus respuestas a las preguntas del público, porque generalmente son preguntas del público. Generalmente hacemos una introducción, particularmente Víctor Julio se encarga de hacer esa introducción para ambientar el tema y vamos respondiendo inquietudes que ya tenemos en el correo, en el WhatsApp, porque socializamos mucho el programa en redes, en diferentes medios, en radio, prensa y televisión. En el mismo canal pues sale una promoción permanente del tema, así que la gente sabe que viene el próximo lunes y ya desde antes nos está enviando antes de salir al aire, de tal manera que tenemos un cúmulo de preguntas, Víctor Julio, como bien sabemos, que da lugar a que se respondan de manera inmediata y que esté sobre lo que la gente quiere saber, ¿no? Eso es clave en el programa. Y además, Alfredo, se le explican a los invitados lo que tú acabas de decir, que esto está dirigido a la comunidad. Los abogados tendemos a utilizar unos términos muy propios de nuestra profesión, que eso ocurre pues en todas las profesiones, el médico. Y nosotros a veces inconscientemente el invitado puede manifestar una expresión que podemos, Humberto es abogado, yo también, y que sabemos que puede que no le llegue a la comunidad o que pueda no ser entendido por la mayoría de la comunidad. Entonces tratamos de explicarle a los televidentes el término para que no queden perdidos dentro de la explicación que da el invitado. Pero en términos generales, los invitados, además de hacer la claridad inicial, saben que el asunto va dirigido a una comunidad amplia que está necesitando que le resuelvan una inquietud que no es, digamos, lo que va a resolver su caso, pero que le sirve mucho para guiarlos, o que vayan a un consultorio jurídico de universidades, o que accedan a un abogado, o que cambien de abogado, si eso lo consideran, pues no se trata, el objeto no es ese fundamentalmente, pero sí asesorarlo. Hay gente que no está bien asesorada jurídicamente, pero en la mayoría de los casos no es ese el punto. Víctor Julio, en la mayoría de los casos, bien sabes, porque lo hemos conversado allí en el programa, es que la gente no va a los abogados a consultar por no pagar una consulta y luego se meten en un tremendo problema. Sí, porque precisamente el programa lo que busca es prevenir que se presenten los conflictos jurídicos. Y la prevención es muchas veces acudir oportunamente ante el especialista que es el abogado para que le oriente desde el comienzo en la solución de su problema. En estos años de trabajo, ¿cuál consideran que han sido como los temas más recurrentes, lo que más pregunta la comunidad? Bueno, voy a responder muy brevemente porque creo que Víctor Julio lo puede decir mejor, dado que él es laboralista. Las pensiones, el tema pensional. Ese es un tema que se dice que es taquillero porque hay demasiada controversia, hay dos regímenes pensionales, entonces mucha confusión entre los televidentes, la manera en que se va a pensionar, en lo que mejor le conviene a esa persona en hacerlo. Y siempre que hacemos un programa de pensiones terminamos haciendo 2 y 3 porque el número de consultas que llega son tantas que en un programa de media hora no alcanzan a resolverse todas las inquietudes. Este es El Contenedor, hoy conversando acerca de consultorio jurídico. Ya regresamos. Sí, me parece muy importante ya que a través de este medio se hace conocer cada ley, los deberes y los derechos que cada uno como ciudadano tiene en el país. Sí, porque, por ejemplo,
yo no estoy muy bien informada y me gustaría saber más. Me parece maravilloso y importantísimo que los programas de televisión ilustren y eduquen a la clase ciudadana en todas las edades. En estos tiempos en donde tenemos acceso, no solamente como televidentes, sino como seres humanos, a mucha información a partir precisamente de la tecnología digital y de las redes, se pudiera pensar que este tipo de inquietudes se pueden resolver no necesariamente esperando un programa de televisión, sino buscando de pronto información en algún portal especializado. En este ecosistema digital en el que vivimos, ¿dónde radica el sello distintivo de consultorio jurídico para seguirse manteniendo dentro de la preferencia del televidente? La gente necesita que le hable un ser humano. El Internet habla cuando está escrito, inclusive habla con segmentos grabados, pero aquí responde de manera directa un abogado a una pregunta, sobre todo porque la gente se identifica y nos escribe alguien al WhatsApp, cada vez más al WhatsApp que al correo, o nos llaman por teléfono y nos están llamando de Yopal Casanare. Este es un canal regional, Telecaribe, pero como bien sabemos por los operadores sale en todo el país. De tal manera que nos llaman de Yopal Casanare, Santa Marta, La Guajira, Magangué, Barranquilla, Soledad, en fin, y todo el país y particularmente la costa. Entonces, la gente se identifica al llamar o la gente se identifica al escribirnos y nos dice de dónde es. Y el abogado responde con el nombre. Sí, Alfredo, cómo no, mire, su problema es este. Y entonces la gente necesita que alguien le responda a sí mismo, no de manera indiferente o fría o general, como lo puede hacer una página de internet. Sí, y además, Humberto y Alfredo, cada caso es diferente. Tú puedes consultar en internet y te da una información general del caso, pero por una fecha de nacimiento de un día, de 2 días, puede dar que la respuesta sea distinta. Entonces no va a encontrar todo en internet, puede encontrar una información general, pero la respuesta de cada caso puede que no la encuentre ella y muchas veces no la encuentra. Y eso es lo que pretendemos en consultorio jurídico, brindarle a esa persona en particular, con su problema particular, la solución a su caso. ¿Cómo se financia y cómo se produce un programa de este tipo? Se financia con publicidad. Este es un programa particular, no es del canal. Mucha gente piensa que es del canal por lo institucional que puede parecer, pero es un programa que se financia por nosotros mismos y por supuesto con la publicidad. Consultorio Jurídico tiene 14 años, 14 años continuos. Fue fundado en el 2004, enero de 2004, mediante una licitación en ese momento, luego y un pequeño piloto, luego ha sido automáticamente revalidado y fue fundado con Carlos Martínez Perea. Luego de 1 año y medio vino Jorge Padilla Sungein con nosotros y desde hace 3 años Víctor Julio Díaz Daza, que es un experto laboralista, pero por supuesto abogado que maneja todos los temas. Los 3 abogados que han estado en consultorio jurídico, abogados en el trabajo, pues en el trabajo de juzgados, en el trabajo de tribunales. Yo soy abogado de formación, pero soy un periodista del oficio. Los 3 abogados son expertos en diversos temas. Carlos Martínez Perea, que es el más veterano de todos y cofundador, es un abogado de los de antes, que era un abogado general. Sabía mucho tema general. Jorge Padilla es un abogado administrativista y Víctor Julio es un abogado con una gran especialización en los temas laborales. Y no es fácil hacer un programa durante 14 años con una financiación propia. Por lo tanto, siempre se requieren nuevos aportes, nuevos apoyos para seguir llevando este programa a la comunidad. En la generalidad del conocimiento que ustedes tienen de la idiosincrasia, de la particularidad del televidente del Caribe, ¿creen ustedes que hay, independientemente, más allá del tema de las pensiones, un tema que en particular al televidente del Caribe le preocupe, que marque un poco como que algo que ver con la idiosincrasia propia del ser caribe? Bueno, muy buena pregunta, pero en realidad creemos nosotros, que lo hemos conversado, que después de pensiones hay otros temas que tienen que ver con la cotidianidad y que no es fundamentalmente una interpretación del Caribe, porque tenemos televidentes de todo el país, Así que no forma parte de las necesidades jurídicas del Caribe, sino de las necesidades jurídicas del colombiano. Las leyes son para todos. Pero entonces están títulos valores, que son el cheque, la letra de cambio, que le interesa a los comerciantes, pequeños, grandes, los tenderos, el pequeño comerciante. Están los arriendos, fotomultas. Sin embargo, perdón, servicios, Humberto, ¿no? Sí. Y Alfredo,
a pesar de eso, hemos llevado aspectos que interesan al Caribe como tal, por ejemplo, los derechos de los hacedores del carnaval. Entonces, ese es un tema propio nuestro que puede creer que solamente se interesa Barranquilla, pero es en toda la costa, pero es que también para que el resto del país conozcan los derechos que tienen los hacedores del carnaval. Entonces se han hecho programas solamente para esos temas, pero en general, como dice Humberto, tratamos de tener unos temas que interesen no solamente al Caribe, sino a todo el país. Y tal vez también algunos segmentos. Hace poco hicimos, a propósito del mes de la afrocolombianidad, un programa sobre el derecho de los afrodescendientes o afrocolombianos. Esta pregunta final y agradeciendo muchísimo su presencia en el contenedor y habernos brindado la posibilidad de poder enterarnos más de cómo es el trabajo alrededor de este programa que, como lo anotan, ya lleva casi 15 años al aire en el canal regional. 14 y medio. 14 y medio, casi 15. Como colombianos, en estos momentos tan particulares que estamos viviendo como país alrededor de un proceso de paz que sigue caminando, que ya digamos después de los acuerdos firmados se sigue caminando ahora en su implementación, ¿de qué manera desde la televisión pública y con programas de este tipo que busquen hacer pedagogía alrededor del derecho, consideran ustedes que se puede contribuir precisamente a fortalecer esos climas de paz y reconciliación? Hemos hecho programas que tienen que ver con el posconflicto. Justo el año pasado, cuando estábamos en el proceso del acuerdo de paz, antes y después de análisis, hemos hecho programas que tienen que ver con los temas electorales, Víctor Julio. Sí. Temas electorales, y creo que contribuimos mucho, o creemos que contribuimos mucho, porque esto es lo que se denomina periodismo útil, sin decir que el otro es inútil. Pues las crónicas, los reportajes y en términos generales los noticieros y la programación de los contenidos, pues, de las cadenas, de los canales, son importantes de acuerdo al gusto de cada uno, desde los deportes, el humor, las noticias. Pero en este caso me refiero al sentido o a la connotación de periodismo útil, porque es algo de necesidad urgente de la gente. Mucha gente tiene una herencia y una llamada telefónica o un WhatsApp al consultorio jurídico te ayuda a guiarse para no perder la herencia, para no perder la casa, para no perder un derecho. Creo que en eso contribuimos mucho. Así es, Humberto. Y Alfredo, la principal contribución es esa que orientamos a la comunidad, ese tema que acabas de decir sobre los acuerdos de paz, que era una información muy densa, que había que poderlo poner en un lenguaje más sencillo para que la persona lo pudiera entender. Se llevaron especialistas académicos que lo habían estudiado, que pudieran orientar a la comunidad para que pudieran entenderles mejor el contenido de esos acuerdos de paz. Ese es un gran aporte que hace el consultorio jurídico a la comunidad. Muy bien, Humberto, Víctor Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Contenedor. Gracias, Alfredo, por la invitación. Muy gentil. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. En El Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Qué opina usted del programa Consultorio Jurídico? Mariana Mar. A través de este tipo de programas, la audiencia se informa y encuentra asesoría a sus casos legales. Oriana Díaz. Me parece muy importante porque ahí explican todo lo relacionado con leyes, temas desconocidos para algunos televidentes. Lina Estela Zarco. Me gustaría que su horario y duración fuera más amplio para que los televidentes pudieran aprender más y tener mayor oportunidad de consulta. Miri Paola Martínez. Muy bueno, me parece que explican claramente todos los temas. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Que la televisión pública brinde a la teleaudiencia la posibilidad de acceder a contenidos especializados es muy importante, sobre todo en una coyuntura social como la nuestra. Ahora bien, ese acceso puede darse sin perder de vista que la televisión debe ser entretenida. Se puede innovar, se pueden proponer nuevos formatos, nuevas maneras de presentar ese mismo contenido. Temas que nunca pasarán de moda pueden presentarse de manera creativa e interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.